Norwell, un pequeño pueblo en Oregón. Era tarde, exactamente las 22:17. Afuera, el viento soplaba suavemente, meciendo las hojas secas en la acera. Dentro de su hogar perfectamente ordenado, Amelia Stanton intentaba concentrarse en un nuevo proyecto de diseño. La rutina del trabajo remoto le brindaba la calma que tanto valoraba, especialmente en un lugar donde nada inesperado solía suceder. Pero esa noche, la normalidad se quebró. Un golpe seco en la ventana la sacó de sus pensamientos. Instintivamente, levantó la vista. Al principio, pensó que era el viento o quizás una rama arrastrada por la brisa. Ignoró el sonido. Sin embargo, un segundo golpe, más fuerte y deliberado, la hizo levantarse de inmediato. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se acercó lentamente al ventanal del salón. Lo que vio la dejó inmóvil. Del otro lado del cristal, un hombre la observaba en silencio. No era un desconocido, era Nolan Breyer, el mismo Nolan con quien había compartido años de juventud y amor, el mismo Nolan que, según todos, había muerto hace 7 años en un trágico accidente en el lago Frost. Amelia no podía creerlo. La imagen frente a ella parecía imposible. Nolan no mostraba emociones, solo estaba allí, inmóvil, con la mirada fija en ella como si fuera parte de un recuerdo perdido. El pánico la invadió. Cerró rápidamente las cortinas y se apresuró a asegurar todas las puertas. Apagó las luces, como si eso pudiera ocultarla de su presencia. Durante unos minutos el silencio se volvió opresivo. Cuando finalmente se atrevió a asomarse de nuevo, Nolan ya no estaba. Pero la sensación de peligro no desapareció. La casa, que siempre había sido un refugio, se transformó de repente en un espacio hostil. Cada crujido de las paredes o susurro del viento le recordaba que alguien o algo había irrumpido en su burbuja de seguridad. A la mañana siguiente, Amelia optó por el silencio. Su esposo, Marcus, preparaba el desayuno ajeno a la inquietud que se reflejaba en el rostro de su esposa. Ella no dijo nada sobre la visita. Decidió racionalizarlo. Tal vez fue una alucinación producto del estrés acumulado. Su trabajo, la presión diaria, las largas noches, todo podía haber jugado con su mente. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Amelia sabía que no fue un sueño. Esa mirada tras el cristal, ese silencio inquietante, eran demasiado reales. Trató de convencerse de que debía seguir adelante, que debía fingir normalidad. Durante el resto del día evitó las ventanas. Sus movimientos se volvieron más cautelosos. Cada vez que el timbre sonaba o algún auto pasaba por la calle, su cuerpo reaccionaba con sobresalto. Marcus, cariñoso pero distraído, no notó el cambio inmediato en su esposa. Amelia intentó mantener la compostura, pero su mundo interior estaba en pleno colapso. Esa noche, antes de dormir, repasó mentalmente cada detalle de la aparición. ¿Cómo era posible? ¿Por qué ahora? ¿Qué quería Nolan? Las preguntas se amontonaban, pero no había respuestas. Solo una certeza la acompañaba mientras se acurrucaba bajo las sábanas temblando. Su vida ya no volvería a ser la misma. Las siguientes 48 horas convirtieron la vida de Amelia en un tablero de sospechas y miedo disfrazado de rutina. Desde que aquella figura desapareció tras la ventana, algo en la atmósfera de su hogar cambió para siempre. Las cámaras de seguridad, instaladas precisamente para evitar intrusos, comenzaron a fallar sin explicación lógica. La aplicación de monitoreo mostraba pantallas negras, acompañadas de un mensaje inquietante: sin señal. Al principio, pensó en un fallo técnico o en la mala conexión de su red, pero esa hipótesis se desmoronó cuando descubrió que uno de los registros había sido eliminado manualmente. No por un error del sistema, sino por alguien que conocía cómo hacerlo. Su ansiedad se disparó. A la mañana siguiente, al bajar a la cocina, notó algo aún más perturbador. La puerta del sótano, siempre cerrada con llave, estaba entreabierta como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Amelia se quedó paralizada en el umbral, conteniendo la respiración mientras un frío intenso le recorría la espalda.
Su primer impulso fue llamar a Marcus. Él, con tono tranquilizador pero poco convencido, sugirió que probablemente se trató del viento o de su propio descuido. Sin embargo, ella sabía que jamás habría olvidado cerrar aquella puerta. La duda se convirtió en paranoia. Esa misma noche, al revisar sus pertenencias, se dio cuenta de que su viejo teléfono móvil había desaparecido. No era un objeto que usara a menudo, pero guardaba en él una única fotografía que no había querido borrar. Una imagen de ella y Nolan tomada años atrás, durante un verano que ahora parecía pertenecer a otra vida. La desaparición de ese teléfono no era casual, era personal. El miedo se volvió opresivo, pero todavía intentaba racionalizar. La gota que colmó el vaso llegó al anochecer del segundo día. Cuando salió a revisar el buzón, encontró una postal que no recordaba haber pedido ni recibido antes. Su corazón se detuvo al ver el contenido. Era una fotografía antigua, pero no cualquiera. Era la misma foto que había guardado en su viejo móvil, ahora recortada de forma tosca. Sobre la imagen, alguien había escrito con tinta roja 3 palabras que retumbaban como una sentencia. Yo lo recuerdo. Sus dedos temblaban mientras sostenía la postal. Esa noche, Amelia apenas durmió. Las sombras y los ruidos le generaban una inquietud constante. Al día siguiente, en el desayuno, ocultó todo de Marcus. Fingió normalidad, pero su rostro delataba el caos interno. Ya no se trataba de estrés ni de su imaginación. Estaba siendo observada, acechada. Alguien se había tomado el tiempo de irrumpir en su privacidad, de manipular sus recuerdos y convertir su hogar en un escenario de pesadilla. El invisible depredador no solo conocía sus movimientos, sino también sus secretos más profundos. Ella no podía ignorarlo más. Su vida había pasado del miedo al puro terror. Amelia ya no reconocía sus propios días, porque cada minuto se había convertido en una estrategia de supervivencia disfrazada de rutina, y su mente trabajaba sin descanso elaborando planes que antes jamás habría considerado necesarios. Había cambiado cada uno de sus hábitos, cada movimiento calculado con la precisión de quien siente que en cualquier segundo la sombra podría caer sobre ella. Dejó de asistir a la oficina, donde solía refugiarse en conversaciones banales que ahora le parecían de otro mundo, y empezó a evitar a sus amigos, cuyas llamadas silenciaba con excusas vagas porque no podía admitir que vivía aterrada. Apagaba los teléfonos al caer la noche, obsesionada con la idea de que cada señal era una puerta abierta para aquel que acechaba en las sombras. Revisaba los cerrojos repetidamente, convencida de que la seguridad era una ilusión cada vez más frágil. Su esposo Marcus intentaba mantener la calma, pero sus ojos reflejaban la creciente incomodidad al verla tan alterada. Sin embargo, seguía apoyándola, al menos al principio. Aquella noche sin luna, Amelia sintió que la delgada línea entre la vigilancia y la locura se había roto. Despertó de golpe a las 3 de la madrugada, impulsada por un presentimiento agudo como un susurro en su oído. Se asomó lentamente por la rendija de la cortina, esperando encontrarse con la tranquila oscuridad de siempre, pero lo que vio paralizó cada célula de su cuerpo. Una figura masculina, quieta como una estatua, estaba plantada a pocos metros de la casa. No se movía, no gritaba, no amenazaba, solo observaba, como si su mera presencia fuera suficiente para desgarrar la cordura. Amelia sintió que el aire le faltaba. Cerró las cortinas apresuradamente. Retrocedió como un animal acorralado y despertó a Marcus con manos temblorosas. Él, todavía adormecido, salió a revisar, pero no encontró nada. No había nadie, Amelia, insistió intentando sonar firme, pero la inquietud vibraba en su voz. Ella sabía lo que había visto. A la mañana siguiente, decidió acudir a la policía, desesperada por encontrar una explicación que le devolviera el control. Fue entonces cuando conoció al detective Brian Hull, un hombre de mirada seria y voz tranquila que, aunque escéptico al principio, aceptó investigar tras escuchar la secuencia de hechos inquietantes. Su implicación trajo un leve alivio, pero también expuso a Amelia a una realidad aún más dura.
Las cámaras confirmaron que algo perturbador ocurría. Brian observó las grabaciones incompletas y comprendió que no se trataba de paranoia común. Amelia, entretanto, vivía atrapada en un estado constante de alerta. Cambió sus rutinas, dejó de salir a caminar, cubrió los espejos e incluso dejó de cocinar para evitar cualquier distracción que pudiera volverla vulnerable. Marcus intentaba consolarla, pero poco a poco comenzaba a perder la paciencia. La tensión escaló la noche en que él la escuchó susurrando sola en la cocina. Se levantó desconcertado y la encontró de pie en la penumbra repitiendo en voz baja: «Esto no puede ser Nolan». Su tono no era de miedo, sino de resignación. Al día siguiente, Marcus, visiblemente alterado, empezó a distanciarse. Amelia, en cambio, se hundía cada vez más en su propio aislamiento, mientras la figura al acecho parecía ganar poder solo con su silencio. El caos dejó de ser una sensación para transformarse en realidad la mañana en que Marcus no regresó a casa, porque hasta entonces el miedo había sido un huésped invisible, pero ahora se materializaba en ausencias que dolían más que cualquier amenaza. Amelia despertó sola, notando de inmediato la ausencia del calor en el lado de la cama que Marcus solía ocupar, y aunque al principio pensó que habría salido temprano al trabajo, su intuición le susurraba que algo no estaba bien. Las horas pasaron con un peso insoportable y su teléfono permaneció en silencio, sin mensajes, sin llamadas, sin rastros de su esposo. La angustia escaló cuando el sol comenzó a caer y él seguía sin aparecer, así que finalmente decidió llamar a la policía con la voz quebrada por la desesperación. La búsqueda fue inmediata, y antes de que la medianoche cayera sobre Norwell, las patrullas encontraron el auto de Marcus abandonado en el estacionamiento de un viejo supermercado clausurado a las afueras de la ciudad, un lugar que nadie en su sano juicio frecuentaría. Amelia llegó al lugar entre sollozos ahogados, y lo que vio la destrozó por dentro. Las puertas del coche estaban abiertas, y en el asiento del conductor quedaban rastros de sangre, no abundante, pero suficiente para congelar la esperanza. Dentro del vehículo no había señales claras de lucha, pero algo en la escena gritaba peligro. Amelia, devastada, solo pudo decir una frase que resonó con fuerza en la noche: «Se fue con él». Palabras que hicieron fruncir el ceño al detective Brian Hull, quien ya se encontraba profundamente inmerso en el caso. La investigación se aceleró como nunca. La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Amelia, buscando cualquier indicio que pudiera esclarecer el misterio. Y lo que encontraron en el sótano fue inquietante. Entre las cajas olvidadas y el polvo acumulado, había signos evidentes de forcejeo, huellas confusas, objetos derribados, incluso una pequeña cantidad de sangre en una de las paredes. Además, hallaron pertenencias de Marcus que no debían estar allí, como su reloj, su cartera vacía y una bufanda rasgada. Amelia fue llevada a la comisaría para ser interrogada, pero su comportamiento desconcertó a todos. No gritó, no lloró, no mostró rabia, solo un extraño estado de serenidad helada que puso nerviosos a los investigadores. En sus manos sostenía una nota arrugada que, según ella, había encontrado sobre la cama al despertar. La nota, escrita con una caligrafía familiar y perturbadora, decía simplemente: «Él no volverá». Esa frase se convirtió en un eco macabro en la sala de interrogatorios. Durante la declaración, Amelia habló con voz monótona, asegurando que Nolan estaba detrás de todo y que él controlaba la situación desde las sombras. Su seguridad rayaba en lo irracional, pero en sus ojos no había duda. Brian, intentando separar la paranoia de la verdad, comenzó a considerar que el caso estaba lejos de ser solo un asunto de desaparición. La fractura psicológica de Amelia era evidente, pero sus afirmaciones, tan imposibles como sonaban, empezaban a tener peso entre los oficiales. Algo les decía que Nolan, o quien fuera que jugaba con ellos, no había terminado. La fase más oscura apenas comenzaba. Amelia ya no era la misma mujer que semanas atrás organizaba sus días entre proyectos y cafés. Ahora sus manos temblaban
incluso al sostener un vaso de agua, y en sus ojos no quedaba ni rastro del brillo que alguna vez definió su carácter fuerte y decidido. En la fría y silenciosa sala de interrogatorios, las paredes parecían cerrarse sobre ella, mientras las preguntas se repetían como martillazos, pero esta vez algo dentro de su mente se rompió de manera definitiva y las palabras comenzaron a salir como si su lengua hubiera estado atada durante años. No necesitó presión ni amenazas, solo el peso de su propio miedo que se había acumulado hasta el punto de volverse insoportable. Con voz baja y un ritmo pausado, Amelia comenzó a relatar lo que durante tanto tiempo había mantenido enterrado. El año 2017 parecía lejano pero vívido en sus recuerdos. Una noche especialmente oscura en la que una discusión feroz con Nolan se convirtió en el catalizador de todo. Ella describió con detalles helados cómo él, furioso y fuera de control, se negaba a aceptar el final de su relación. Atrapada entre el miedo y la desesperación, Amelia tomó la decisión que marcaría su destino para siempre. Confesó que le había puesto somníferos en la bebida, una medida que entonces justificó como su única salida, no para hacerle daño, sino para que se calmara, aunque el resultado fue devastador. Nolan perdió el conocimiento rápidamente y en medio del caos emocional, Amelia lo arrastró hacia el bote que tenían en el lago Frost. No recordaba con claridad cómo ocurrió todo después, solo que en un momento el bote se volcó en la oscuridad absoluta y él desapareció entre las aguas heladas. Su cuerpo jamás fue recuperado. Solo encontraron su chaqueta flotando cerca del muelle a la mañana siguiente, y la policía cerró el caso como un trágico accidente, uno que Amelia decidió aceptar como la única verdad posible. Pero ahora, al enfrentarse a lo que parecía el retorno de Nolan, sus convicciones se desmoronaban. La confesión no fue recibida con alivio ni comprensión. Los agentes presentes intercambiaron miradas de preocupación y escepticismo, mientras Brian Hull, siempre analítico, anotaba cada palabra con precisión quirúrgica. Él sabía que algo no encajaba. La aparición de las postales, la manipulación de las cámaras y la desaparición de Marcus sugerían que, si Nolan realmente había muerto, alguien estaba imitando su estilo con un nivel de conocimiento demasiado íntimo. Días después de la confesión, una búsqueda más exhaustiva alrededor del lago Frost trajo hallazgos inquietantes. Un equipo especializado encontró el bote parcialmente hundido y dentro de él fragmentos de tela coincidentes con la ropa que Nolan vestía aquella noche. Eso validó parcialmente la versión de Amelia, pero no ofrecía ninguna prueba de que él hubiera muerto realmente. El enigma se profundizó cuando la policía recibió grabaciones enviadas de forma anónima, videos oscuros donde se veía claramente el interior de la casa de Amelia, semanas antes, tomados desde ángulos imposibles para cualquier vecino o intruso casual. La calidad era mala, pero la voz de fondo era inconfundible. Alguien susurraba su nombre en repetidas ocasiones. Brian se sumió en el análisis de los datos, cada vez más convencido de que no era solo un juego macabro, sino un ataque meticuloso diseñado para desgastarla desde adentro. Amelia, por su parte, se encontraba en un limbo entre la culpa y la paranoia. Aunque los psicólogos comenzaron a evaluar su estado mental, diagnosticando un agotamiento severo y posibles episodios de psicosis, ella se mantenía firme en una idea fija que repetía cada noche en voz baja como un mantra. Nolan estaba vivo, Nolan la recordaba, Nolan había vuelto, y esta vez no pensaba detenerse hasta destruir todo lo que ella había logrado reconstruir. 6 días después de la desaparición de Marcus, la tensión en Norwell era tan densa que parecía flotar en el aire, porque el silencio se había convertido en un grito contenido que nadie se atrevía a liberar. Amelia pasaba sus días en un estado casi catatónico, con la mirada perdida y las palabras atrapadas en su garganta, mientras Brian Hull y su equipo redoblaban esfuerzos para encontrar respuestas que parecían escaparles con cada hora que pasaba. La noche en que todo cambió llegó envuelta en una calma engañosa, hasta que el teléfono de la comisaría rompió esa quietud con un tono agudo que hizo estremecer a todos. Eran las 2 de la madrugada cuando Brian atendió la llamada que
Pondría fin a la búsqueda de Marcus, aunque no de la manera que había esperado. La voz al otro lado de la línea era urgente y fría, informando que el cuerpo de Marcus había sido hallado en una estructura abandonada a las afueras de la ciudad, un viejo almacén que nadie visitaba desde hacía años. Brian salió disparado hacia el lugar, con la mente saturada de hipótesis que se derrumbaban una tras otra. Al llegar, la escena era sombría y desoladora. El cuerpo de Marcus fue encontrado en el suelo, en una posición que sugería rendición, como si se hubiera dejado caer sin oponer resistencia. No había signos visibles de violencia, solo una leve marca en su cuello que sugería que la causa de su fallecimiento fue incierta y preocupante. La conclusión preliminar fue clara. Había perdido la vida por causas que no fueron inmediatas, sino prolongadas. Las pruebas indicaban que había pasado horas allí, exhausto, sometido física y mentalmente, hasta que su cuerpo finalmente cedió. Brian caminaba entre los restos oxidados del almacén, sintiendo que el lugar guardaba secretos que no querían ser revelados. Al analizar el entorno, notaron que las puertas habían sido cerradas desde afuera, lo que implicaba que Marcus había sido dejado allí para morir en soledad, atrapado en una celda improvisada. La policía no tardó en señalar a Amelia como la principal sospechosa, dado que las pruebas la vinculaban directamente. Ella fue arrestada al amanecer mientras permanecía en su sala mirando fijamente el televisor apagado, como si en su reflejo pudiera ver las respuestas que necesitaba. Durante el traslado a la estación, Amelia no pronunció palabra. Su silencio no era de indiferencia, sino de derrota. En la celda, rodeada por muros fríos, finalmente dejó salir algo. Con la uña de su dedo escribió en la pared con la uña un mensaje inquietante. Él me obligó. Esa frase fue suficiente para llenar los titulares de los periódicos locales en cuestión de horas. La fiscalía no dudó en acusarla formalmente de asesinato premeditado, y aunque algunos oficiales sentían que algo no encajaba, el caso parecía resuelto a los ojos del público. Para Brian, sin embargo, la historia era otra. Él conocía el miedo genuino en los ojos de las víctimas y sabía que Amelia no fingía. Sus palabras rotas, susurros ahogados y esa última inscripción eran demasiado auténticos para ser producto de una simple estrategia de defensa. Mientras firmaba el cierre temporal del caso, el detective no podía apartar de su mente una pregunta que lo atormentaba. Si Amelia había matado, ¿dónde estaba Nolan? Algo le decía que la verdadera historia aún estaba lejos de concluir. La noticia sacudió Norwell como un trueno que nadie esperaba, porque apenas unos días después de su arresto, Amelia Stanton fue hallada sin vida en su celda en circunstancias trágicas, un final que parecía escrito desde el instante en que su mundo se había comenzado a desmoronar. La versión oficial dictó que se trataba de un suicidio, pero incluso esa palabra resultaba insuficiente para describir la mezcla de tristeza y horror que envolvía el caso. No había cartas, no hubo lágrimas, solo un acto frío y meticuloso que parecía haber sido planeado en su mente mucho antes de llevarse a cabo. Cuando los guardias entraron aquella mañana, el silencio era absoluto y en la pared, justo al lado de donde Amelia yacía sin vida, un mensaje trazado con la uña en la pared ensangrentada dejó helados a todos los presentes. Él perdona. No había firma, no había contexto, solo esas dos palabras cargadas de un significado que nadie logró entender por completo. La investigación interna confirmó lo que las cámaras ya habían mostrado. Amelia estuvo sola toda la noche, sin visitas, sin contacto, sin interferencias. La teoría del suicidio se cerró rápidamente, pero para Brian Hull nada estaba cerrado. Mientras la prensa devoraba cada detalle del trágico desenlace, pintando a Amelia como una asesina perturbada que había caído presa de su propia locura, el detective se mantenía al margen, obsesionado con las piezas que no encajaban. Él había visto su miedo, había escuchado las dudas en su voz, había sentido que detrás de cada palabra suya se escondía algo más profundo que el remordimiento. El mismo día del funeral, Brian recibió un sobre sin remitente que cambiaría la dirección de su investigación.
Dentro había una sola cosa: una licencia de conducir emitida en Wyoming, un documento reciente que mostraba a un hombre con barba incipiente, rostro delgado y ojos que transmitían un vacío escalofriante. Era Nolan Breyer, no una versión antigua, no una imagen rescatada del pasado, sino él en la actualidad, mirándolo directamente desde el papel, con la misma intensidad con la que alguna vez había observado a Amelia desde la ventana. El documento parecía auténtico. Había sido emitido 2 meses atrás, lo que significaba que Nolan estaba vivo, operando desde las sombras mientras todos creían que se había ahogado aquella noche en el lago Frost. La sangre de Brian se congeló al pensar que Amelia había dicho la verdad todo el tiempo. Decidió actuar de inmediato y rastrear la dirección que figuraba en la licencia. Al llegar al parque de casas rodantes en las afueras de una pequeña ciudad, encontró el remolque donde supuestamente vivía Nolan. La puerta estaba abierta, el interior vacío, las paredes cubiertas de polvo y ni una sola pertenencia a la vista. Sin embargo, algo llamó su atención. En el espejo del baño, escrito con el vapor aún reciente, había un último mensaje dirigido a quien supiera interpretar su macabra poesía. Ella no me mató a mí, mató a nosotros. Aquellas palabras atravesaron a Brian como un puñal invisible, porque confirmaban lo que temía desde hacía semanas. Nolan no solo había sobrevivido, sino que había llevado a Amelia al límite hasta destruirla, sin necesidad de tocarla, solo manipulando cada rincón de su mente hasta borrar lo que quedaba de ella. La verdadera caza apenas estaba comenzando. El rastro de Nolan se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a Brian atrapado entre las grietas de una historia que se resistía a ser comprendida. Porque tras hallar el tráiler vacío y el mensaje en el espejo, todas las pistas parecieron esfumarse como si fueran parte de un elaborado truco de magia. Durante semanas el detective revisó bases de datos, interrogó vecinos y revisó grabaciones de seguridad, pero todo lo que obtuvo fueron negativas, rostros indiferentes y registros que parecían haber sido limpiados a propósito. La idea de un impostor cruzó fugazmente su mente, pero los datos biométricos, obtenidos en secreto a través de la licencia de conducir, confirmaban lo que su instinto ya gritaba. Era Nolan, vivo y ejecutando un plan meticuloso. Lo que más perturbaba a Brian no era solo su supervivencia, sino la precisión quirúrgica con la que había diseñado cada movimiento. Los expertos en tecnología que consultó confirmaron que las cámaras de seguridad de la casa de Amelia no habían fallado por accidente. Alguien con conocimientos avanzados había accedido al sistema, eliminado grabaciones claves y manipulado la red para que los apagones parecieran simples fallos domésticos. Nolan había estado presente mucho antes de que Amelia se diera cuenta. Analizar las viejas grabaciones se convirtió en la obsesión nocturna de Brian. Allí, oculto entre sombras y reflejos apenas perceptibles, se podían notar leves movimientos, figuras fugaces detrás de las ventanas o en los márgenes de las habitaciones. Nolan no buscaba el contacto directo, no quería la violencia tradicional. Su verdadera arma era la paciencia. Él se había infiltrado en la vida de Amelia con la precisión de un cirujano y la frialdad de un estratega que conocía cada debilidad de su objetivo. Lo que Brian comenzó a entender fue tan perturbador como revelador. Nolan no buscaba venganza inmediata ni placer en la sangre. Su objetivo era el colapso total. Había convertido a Amelia en prisionera de sus propios recuerdos, manipulando su percepción hasta que ella misma se convirtiera en su verdugo. Marcus, atrapado en la maraña, se convirtió en una víctima involuntaria en el retorcido plan de Nolan. Cada persona cercana a Amelia había sido empujada sutilmente hacia su propia ruina. Incluso el propio Brian comenzó a cuestionar su estabilidad mientras se sumergía en los cientos de archivos, grabaciones y notas que llenaban su despacho como monumentos de un rompecabezas sin solución. El juego no era físico, era mental, y Nolan se había proclamado el maestro absoluto de la destrucción invisible. Cuando Brian compartió sus conclusiones con sus superiores,
fue recibido con escepticismo y frialdad. Para el mundo exterior, Nolan estaba muerto y Amelia había sido la arquitecta de su propia tragedia. Pero para Brian, que cada noche revisaba las palabras «Ella no me mató a mí, mató a nosotros», la verdad era innegable. Nolan seguía allí, tal vez no en cuerpo presente, pero sí en forma de un observador silencioso que había logrado lo que pocos podían: borrar a alguien del mapa sin ensuciarse las manos, convirtiendo los recuerdos en su arma más letal y la mente de sus víctimas en el campo de batalla definitivo. Había pasado un año desde que Amelia murió y el caso quedó enterrado bajo capas de olvido institucional. Pero para Brian Hall, el eco de aquel susurro en el espejo aún resonaba como una melodía sin final que no lo dejaba dormir tranquilo. Había intentado seguir adelante, abordando otros casos, llenando sus días de procedimientos rutinarios. Sin embargo, cada noche al llegar a casa, su mente regresaba a los mismos rostros, a las mismas preguntas, especialmente a la figura de Nolan, ese fantasma que parecía haber ganado su macabra partida. Cuando menos lo esperaba, el destino decidió devolverlo al centro de aquel laberinto con la sutileza de un golpe certero. Todo comenzó con una simple notificación en su correo, un video de seguridad adjunto, sin remitente, sin explicación. Brian dudó en abrirlo, pero su instinto se impuso. El archivo mostraba una grabación tomada en un supermercado en Utah, muy lejos de Norwell. La calidad era buena, lo suficiente para captar cada detalle. Un hombre entraba por las puertas automáticas, vestía ropa común, pero su porte era inconfundible. Nolan, cabello ligeramente más largo, barba descuidada, pero los mismos ojos, vacíos y fríos que había visto en aquella vieja licencia de Wyoming. Caminaba entre los pasillos con absoluta calma, como si supiera que nadie podría reconocerlo. Tomó algunos artículos básicos, pan, leche, una revista, pero fue el último gesto el que paralizó a Brian. Antes de salir, se detuvo justo frente a la cámara principal de la tienda. Levantó ligeramente la cabeza, miró directo al lente, sonrió apenas con un gesto imperceptible y luego bajó la vista hacia el periódico que acababa de colocar en su cesta. Brian hizo una pausa en la reproducción, acercó la imagen del periódico y sintió que el estómago se le encogía. En la portada, en letras grandes, aparecía el rostro de Amelia acompañado del titular «Destruida por su pasado». No fue casualidad, no fue coincidencia. Nolan sabía que Brian recibiría ese video. Aquella mirada a la cámara no era un accidente. Era una declaración, un mensaje silencioso para quien supiera interpretar su código retorcido. «He terminado», parecía decir con cada segundo de su aparición controlada. Brian sintió cómo su obsesión revivía con una intensidad casi dolorosa. Ordenó de inmediato que se revisaran los archivos de la tienda, los métodos de pago, las cámaras externas. Nada. El hombre pagó en efectivo, evitó las zonas exteriores más visibles y desapareció en la noche como un truco de humo. La policía local fue inútil, tratándolo como un vagabundo cualquiera que no merecía mayor atención. Para todos, excepto para Brian, el caso seguía cerrado. Sin embargo, en el fondo de su mente, el detective comprendía que aquel gesto final no era solo un adiós, era una confirmación de victoria. Nolan no solo destruyó a Amelia, sino que tejió su propia leyenda como un artista de la desaparición. Lo que más perturbaba a Brian era saber que en ese instante, mientras él miraba el video en la penumbra de su oficina, Nolan podría estar observándolo también. El juego no terminó, solo se ocultó mejor. El caso se cerró oficialmente pocas semanas después de recibir el video de Utah, porque para las autoridades Nolan Breyer era un espejismo del pasado, un hombre muerto cuya sombra no podía ser procesada en los tribunales. Pero para Brian Hull la historia apenas acababa de incrustarse en lo más profundo de su mente como una espina que nunca dejaría de doler. Cada noche repasaba los documentos, los videos, las fotos y las grabaciones de voz de Amelia, intentando encontrar un patrón, una grieta o alguna pista que hubiera pasado desapercibida. Sin embargo,
El vacío respondía a cada búsqueda como si el propio Nolan controlara no solo los hechos, sino también los recuerdos. La oficina de Brian se transformó en un santuario caótico dedicado exclusivamente al caso Stanton Breyer, con las paredes cubiertas de mapas, líneas rojas y notas que conectaban cada evento como una telaraña infinita donde cada hebra llevaba a la misma conclusión sombría. Nolan no buscaba sangre ni justicia, buscaba desaparecer a través del sufrimiento ajeno. Amelia no fue asesinada en un sentido físico, pero había sido empujada hasta los límites más oscuros de su mente, obligada a enfrentarse a un enemigo que la conocía mejor que nadie, y que supo cuándo y cómo quebrarla sin necesidad de levantar la voz. Marcus tampoco fue simplemente eliminado, fue utilizado como parte del cruel plan de Nolan, en un tablero donde Nolan dictaba las reglas con silenciosa crueldad. Brian comprendió que Nolan había logrado algo que pocos asesinos podían soñar: destruir sin ensuciarse las manos, manipular sin ser visto, dejar cicatrices que no sangraban pero que jamás sanarían. La verdadera revelación llegó durante una madrugada insomne en la que Brian revisaba por enésima vez los mensajes encontrados en el espejo y en la celda de Amelia. Ella no me mató a mí, mató a nosotros. Él perdona. Cada frase parecía parte de un código emocional que iba más allá de la venganza. Entonces lo entendió. Nolan no estaba matando personas. Estaba matando vínculos, borrando identidades, destruyendo la memoria que otros tenían de sus víctimas para que, con el tiempo, dejaran de existir incluso en el recuerdo. Amelia murió creyendo que había enloquecido. Marcus murió aislado, sin comprensión. Incluso Brian, rodeado de pruebas, comenzaba a sentir que la realidad se desvanecía entre sus dedos. Su conclusión fue tan aterradora como definitiva. Nolan había creado una trampa perfecta. No necesitaba matar más. Su legado era el vacío, la duda y el peso insoportable del pasado que se rehúsa a morir. Al grabar su último informe, Brian no disimuló el cansancio en su voz. «No es el crimen lo que destruye», dijo al micrófono en la penumbra de su despacho. «Es la memoria». Con esas palabras cerró el archivo, pero el eco de su descubrimiento seguía latiendo en su mente. Aunque el caso estaba archivado, aunque el mundo siguió adelante, Brian sabía que seguía atrapado. Nolan ganó no al escapar, sino al dejar su sombra en cada rincón de sus pensamientos. Pasado, presente y futuro se fundieron en una sola verdad. No se puede matar a un fantasma que vive en lo que recuerdas. Y esa, comprendió Brian, era la trampa final. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.